Bueno. No tenemos micrófono. Sí, bueno. Lo importante es ahí, ustedes por el chat me van diciendo cómo vamos. Bueno. Bueno, vamos a dar 2 minuticos. Y comenzamos. Vamos a ver qué me están pidiendo aquí. ¿Tienen micrófonos? ¿Ya tienen micrófonos activos? ¿Alguien que quiera hablar, por favor? Bueno, ¿alguien que abra el micrófono? ¿Algún tutor que abra el micrófono, por favor? Sí, ahora sí. Pues lo decía, buenas tardes, Buenas sociales. tardes. Pues para que no tengamos un desorden, de pronto dejar a uno o dos compañeros por si tienen temas de, de fallas en internet, activa el micrófono y avisa. Ok, bueno, no vamos a dejarlo ahí y por favor ustedes lo mantienen cerrado. ¿Listo? Porque me gusta interactuar con los estudiantes. De pronto alguien habla y de ahí para allá vamos trabajando con él, con ellos los ejercicios. Vamos a comenzar entonces aquí a compartir, la pantalla y comenzamos. ¿Listo? ¿Les parece? Muy buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes. Por favor, como yo como yo no tengo opción de mirar con quién hablo, sí les pido el favor es que me vayan diciendo que me vayan diciendo por favor quién toma el micrófono, quién va a hablar, ¿listo? Entonces me dicen, mi nombre es tal persona desde tal SEAT y me hacen la pregunta o la intervención que vayan a hacer, ¿listo? ¿Les parece? Y vamos a comenzar porque la idea es como agilizar. Lástima que aquí tengo que admitir a todo el mundo. Bueno. Bueno, ¿me confirman por favor si ven la pantalla? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, recordemos que esta primera unidad trata 3 temas específicos. Recuerden que yo les había dicho en la sesión pasada que hacemos un empate entre el curso de programación lineal y nuestro curso de métodos determinísticos. Esto para poder encontrar, llamémoslo así, algunas soluciones a métodos que requieren variables discretas, ¿no? Ya no continuas. Y acuérdense que hacíamos el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de fabricar artículos que tengan esta característica. ¿Qué clase de artículos? Me invento yo, estamos fabricando mesas y no vamos a fabricar 35,8 mesas, ¿no? O fabricamos 35 o fabricamos 36. Eso quiere decir que debemos tener la determinación o la forma de tomar la decisión de trabajar con variables completamente enteras, ¿sí? No vamos a trabajar con variables continuas. Y es ahí donde se hace el empate entre programación lineal y programación lineal enter. No se preocupen que aquí ya no vamos a desarrollar ningún algoritmo específico de programación lineal, ni el método simplex, ni el dual,
ni ninguna de sus formas, ni ninguna de sus técnicas para desarrollar problemas de programación lineal. Y es que ya como les vengo diciendo, sabemos que estos problemas matemáticos lo que intenta es encontrar algunas decisiones de maximizar o de minimizar una función lineal. ¿Ok? Cuando encontramos esto de resolver funciones lineales, vamos a denominar estas funciones lineales como las funciones objetivo. Con esto encontramos que las variables están sujetas a una serie de restricciones y que éstas se expresan mediante un sistema de inecuaciones, pues que también deben ser lineales, ¿no? Ya sabemos que el método por excelencia para resolver estos problemas son los algoritmos simplex. Y los problemas de programación lineal entera tienen la misma definición y característica, solo que debemos encontrar variables de respuesta enteras para satisfacer la naturaleza del problema, ¿ok? Bueno, ¿alguien sabe cómo hago aquí en Teams para que no tenga que estar dándole admitir a todos? ¿Alguien sabrá? No, profe, qué pena. La verdad, pues no sé cómo hacerlo, pero si el que lo organiza puede designar a alguien que hace acceso. ¿Ah, sí lo puedo hacer? Sí, sí, señor. El cómo hacerlo, no, ya lo revisamos. No se puede. Miremos a ver si es por aquí. Para asignar a la reunión de forma individual. Permitir usar la cámara, permitir reacciones solo en la reunión. No. Démoslo ahí, después cacharreamos. La idea es que continuemos. Bueno. Entonces tenemos esa connotación de pasar a la programación lineal y la programación lineal entera. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Pues directamente trabajándolo en un problemita como más real, ¿no? Sin hacerlo con tantas palabras, sino vamos a vamos a entrar en materia. Entonces fíjense que aquí tenemos un típico problema de programación lineal. Y estos ejemplos y estos problemas que yo utilizo en la web conferencia me parecen perfectos porque les dejan a ustedes ver cómo encontramos diferentes situaciones durante los problemas que se nos presentan tanto en el curso, tanto en las temáticas del curso, como en la vida real cuando hacemos referencia a estos temas de métodos determinísticos. Y es que tenemos una empresa, sencillamente, que, resumiendo, es un taller de carpintería, llamémoslo así, donde fabrican dos tipos de productos, ¿cierto? Fabrican escritorios y fabrican armarios. ¿Qué es lo que pasa con esta característica o qué características tiene, qué características tienen, qué condiciones tienen esta empresa para poder desarrollar pues su misión, ¿no? Dice sencillamente que la dividieron en dos instalaciones y en el taller 1, en la primera instalación, llamémoslo así, se tienen contratados 2 operarios para fabricar los escritorios y 4 operarios para fabricar los armarios. Ustedes ya se pueden imaginar a ustedes que tenemos 2 talleres. En un taller tenemos 2 personas dedicadas exclusivamente a fabricar escritorios y 4 personas a fabricar armarios. A los escritorios vamos a llamarlos, bueno, vamos a dejar aquí una anotación de voz y es que voy a dar acceso solo hasta las 3:20, ¿no? Ya quien después de las 3:20 nos solicite acceso, pues se dan cuenta ustedes que estamos como interrumpiendo y no podemos avanzar. Entonces, para las próximas citas yo ya les había pedido el favor que lo hiciéramos de manera pues con 5 o 10 minutos de
de retardo, llamémoslo así, ¿sí? Pero que no, miren, van a ser, no vamos a dar acceso ya cerca de las 3:20, 3:30, etcétera, ¿no? Porque pues interferimos con nuestros compañeros. Bueno, tenemos asimismo otro taller. Hay un taller 2. En el taller 2 sucede lo mismo. Tenemos 3 operarios para fabricar escritorios, 5 operarios para fabricar armarios y encontramos las siguientes características. Los escritorios se venden cada uno en 117,000 pesos, los armarios en 217,000 cada uno, y tenemos unos tiempos disponibles. En el taller 1 solo podemos trabajar 357 horas y en el taller 2 521 horas. Esto debido pues a la capacidad de la fábrica o a las restricciones que nos da el mismo sistema. Entonces vamos a leer el problema de forma sucinta. El montaje de las instalaciones se ha hecho dividiendo la planta física en 2 talleres. En el taller 1 se tienen contratados operarios para fabricar los escritorios y 4 operarios para los armarios. Se cuenta con una capacidad de mano de obra de 357 horas a la semana por limitaciones de costo de operación y demás limitaciones de maquinaria. La ganancia que deja cada escritorio vendido es de 117,000 pesos. Y en el taller 2 se ha montado la línea de producción de armarios. Quiere decir que en el taller 1 se especializaron digámoslo así, se especializaron no, sino dividieron en el taller 1, dividieron la capacidad o limitaron la capacidad en 357 horas, ¿no? Y en el taller 2 nos dice que tenemos 3 operarios contratados para fabricar escritorios y 5 operarios para los armarios. Con una cierran los micrófonos, por favor, con una capacidad de mano de obra de 521 horas por semana. La utilidad de fabricación por armario es de 217,000 pesos. Ustedes saben que para un problema de programación lineal, el primer consejo que se da es traducir todo como a un cuadrito, ¿no? A una matriz, para que sea más fácil después plantear la función objetivo y las restricciones. Entonces, fíjense, tenemos 2 talleres, el 1, el 2, para fabricar escritorios y armarios. A escritorio vamos a llamar la variable x1 y armario la variable x2. En el taller 1 tenemos 2 operarios para escritorios, 4 para armarios. En el taller 2, 3 para escritorio, 5 para armarios. Y encontramos que tenemos en el taller 1 disponibilidad de 357 horas, en el taller 2 disponibilidad de 521 horas. Y que vender cada escritorio, gano con la venta de cada escritorio, o cada escritorio se vende 117,000 pesos y cada armario en 217,000 pesos. ¿Qué pasa? Que tenemos una función objetivo que, como hablamos de utilidad o de venta, es del tipo maximizar, ¿cierto? 117,000 X1, es decir, 117,000 pesos por cada unidad de escritorio, más 217,000 por cada unidad de armario. Y tenemos las siguientes restricciones. En el taller 1, 2X1 más 4X2 menor o igual a 357. Es decir, esta que les dejo por aquí en verde subrayada. Y otra restricción de 3X1 más 5X2 menor o igual a 500, menor o igual a 521, que les dejo por aquí subrayada en azul. ¿Alguna duda, pregunta o inquietud hasta el momento? ¿Algún estudiante que quiera estar dinámico conmigo en la actividad? A ver, ¿quién se arriesga? Y vamos como interactuando entre nosotros. Ok, a ver, ¿algún estudiante que quiera ir conmigo trabajando la actividad? Me dice el nombre y así proseguimos. A ver, alguien que se arriesgue para hacer esto como más dinámico. Porque... Jorge Romero. Yo, profe. Yo. ¿Quién me habló? Yo. ¿Jorge? Jorge Romero. ¿De dónde me hablas? De Bogotá, profesor. Listo, listo, Jorge. Vamos a trabajar contigo esta actividad y con la niña que me habló. ¿Qué niña? ¿Quién me habló? Erika Mesa.
y Erika. Entonces, ¿cómo me dijo el chico, cómo se llama? Jorge, ¿no? Jorge, Listo, Jorge y Erika. Entonces van a trabajar para ir haciendo esto interactivo. ¿Alguna duda, inquietud hasta ahí, Jorge o Erika, para los compañeros? no señor, por el momento no. Ok. No, por el momento no, profe. Tranquilo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, fijémonos entonces que el problema se trata de plantear la función objetivo y las restricciones y posteriormente hacer un desarrollo práctico o con el uso de alguna herramienta práctica, que en esta ocasión ya no es el Simplex LP que trabajábamos antes, sino que es el solver de Excel, ¿ok? Jorge o Erika, ¿saben instalar el Excel, el Solver en Excel? Sí, señor. Sí, sí, señor. Ok, muy bien. Entonces me van a decir los pasos para instalarlo. Si quieres, Erika o Nativo. Dale, Jorge, dale. Ok. ¿A dónde vamos? Descargan el Excel, se van ¿Yo? a inicio, van a comentar a la parte final en opciones, en esa Sí, misma barra abajo. Abajo en opciones, sí. y se Después, van a complementos. complementos, sí. Después, En la parte final dice complemento de Excel, dice sí. ir, Ir, y ahí sí. encuentran las diferentes opciones o disponibilidades. Activan Listo. Solver y le dan a aceptar y listo. Dejo verificado o con chulito, llamémoslo así, el solver y doy en aceptar, ¿cierto? Correcto. Y espero. ¿Dónde verifico que esté instalado? En datos, bueno, Voy a datos, se van a datos y en la parte derecha superior se arriba. encuentra Solver. Muy bien, Jorge. Esa era, muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar a traducir esto. Vamos a empezar a traducir esto ya para manejar el solver, llamémoslo así, vamos a programarlo. Entonces, fijémonos que tenemos una función objetivo, la cual vamos a dejar aquí en amarillo, resaltadita. Tenemos las variables x1 y x2, que vamos a dejarlas aquí. Y debajo de estas variables vamos a colocar, ¿qué colocamos debajo de esas variables? Para poder formular la función objetivo. Profe, buenas La tardes. Habla disponibilidad. Jorge Casas. Las restricciones, las disponibilidades. No, la plata, ¿cierto? Lo que acompaña a la función objetivo en valor, es decir, 117.000 y 217.000, ¿cierto? Entonces, fíjense, abajito de X1, X2 coloco 117.000, 217.000 y genero estos dos cuadritos así en amarillo. ¿Qué significa lo que yo tengo en amarillo, Jorge? Diría yo que la restricción o la disponibilidad. Sencillamente, llamémoslo así, gracias, donde Solver nos va a dar las respuestas, ¿cierto? O sea, esto que tengo de aquí amarillo es donde vamos a leer las respuestas en Solver, ¿listo? Como la Y fíjense, cantidad de escritorios y de armarios sí, que se deben producir. sí, pero fíjate que estoy hablando de todo lo que tengo en amarillo. Todo lo que he dejado aquí en amarillo es donde Solver me va a colocar las respuestas, ¿listo? Sencillamente. Pero fijémonos entonces, ahora voy a traducir las restricciones. La restricción 1 tiene los coeficientes 2 y 4, recordemos 2 y 4, y nos dice que es menor o igual a 357. Tienen que hacerlo así, lado izquierdo lo dejan en amarillo y el lado derecho es lo que traigo originalmente de la restricción. 2, 4 menor o igual a 357. Y traigo una restricción 2. 3, 5 menor o igual a 521 y dejo el lado izquierdo, así en amarillito, ¿ok? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud hasta el momento? Nada, ¿cierto? Entonces Profe, vamos, buenas tardes. Profe, buenas. buenas tardes, soy Angélica. Debemos seguir como el modelo que su merced está desarrollando en estos momentos, o sea, tal cual, los colores y todo.
No, pues no, yo lo hago aquí es académicamente, sino que les estoy diciendo para que después les quede fácil trabajar, leer la respuesta. ¿Listo? Ustedes lo trabajan allá. Igual lo único que tienen que colocar después creo que son los pantallazos, ¿cierto? Los pantallazos del desarrollo del solver, ¿cierto? Sí, señor. Bueno. Entonces, vamos a programar solver. Lo primero que yo voy a hacer, teniendo ya todo esto, la función objetivo y las restricciones, es decir que vamos a utilizar la fórmula suma producto. ¿Cuál es mi suma producto? Coloco estos valores, 117.217.000, punto y coma, estos valores de respuesta, que son los de amarillo. Doy enter. Si todo está bien, me sale un cerito ahí, ¿listo? Y voy a programar la respuesta de las restricciones. ¿Con qué lo hago? Igual con suma producto de los valores de respuesta, punto y coma, los valores de la primera restricción. Igual, la segunda restricción, suma. ¿Con qué, Jorge, qué fórmula utilizo? Suma producto. Suma producto de los valores de la segunda restricción, punto y coma. ¿Cuáles valores? Los de la fila 37. Los de respuesta, que son la fila 17 y que tengo en amarillo. Por eso es que me gusta colocarlos como resaltarlos en color para que se den cuenta de dónde está saliendo todo. ¿Listo? De dónde está saliendo todo. Y si está bien, nos da 0 y 0. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta o inquietud hasta el momento? No, señor. No, señor. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir a datos. Vamos a ir arriba a solver. Voy a restablecer todo acá para que no tengamos líos. Tal y como lo encuentro originalmente. Me pregunta solver, ¿cuál es su función objetivo? Doy clic ahí y le digo que es esta que tengo aquí como función objetivo. ¿Es maximizar o minimizar? ¿De qué tipo era este problema? Maximización. Maximizar porque hablábamos de ventas o de utilidades, ¿ok? Cambiando las celdas de valores, ¿cuáles son las celdas de valores? Estas dos de acá. ¿Qué me está diciendo él? Lo que me está preguntando ahí con eso de cambiando celda de valores es dónde quiere que coloque la respuesta de sus variables. Entonces ya la coloco ahí en estas dos casillitas que tengo ahí en amarillo, en estas dos celdas. Y me dice ingrese las restricciones. Entonces le digo agregar. ¿Qué agrego? Le digo que este valor de acá es menor o igual a este lado derecho. Y agrego. Le doy a aceptar. Bueno, perdón, era agregar. Otra restricción, digo que este valor de acá debe ser menor o igual a estos 521. Y si tengo otra para hacerlo, le doy a agregar y si no, le doy a aceptar. Vemos que está ahí, le doy esta casillita, la dejo en convertir en restricciones no negativas y la dejo como simplex LP y doy resolver. Algo pasó por ahí. Dice que el valor de la celda debe ser... Dice que debe ser una... A ver qué pasó. Establecer función objetivo. Función objetivo es esta acá. Bueno, es que fíjense que yo piqué después por allá afuera en algún lado, ¿cierto? Y me detectó un error. Tengo que picar acá exactamente donde es y doy resolver. ¿Ok? Había picado por allá en algún lado. Y ahí lo que dice es sencillamente que Solver ha encontrado la respuesta, ¿ok? Y de eso se trata pues esta webconferencia para poder determinar, digamos así, la naturaleza de estos problemas. ¿Listo? Doy a aceptar y tradúzcame, Jorge, Erika, tradúceme la respuesta. ¿Qué me dice Solver ahí entonces? Que debe producir Sí. 140 y, no sé, 150.
unidades de X1. No, digámoslo así, no adivinemos, sino leamos lo que tenemos ahí. Debe producir 149.5 unidades de X1 y Sí. 14.5 unidades de X2. Listo, no me la leas como X1 ni como X2. Acordémonos que X1 son, perdóneme, X1 son escritorios y X2 son armarios. Entonces, ¿qué me dice Solver? Debe producir 149.5 unidades de escritorios Y 14.5 unidades de armarios para obtener una utilidad de 20 millones. 20.638.000. Muy bien, Erika. Así, sencillamente, traducimos la respuesta. Y con respecto a lo que habíamos visto en la unidad 1, ¿qué nos están diciendo las restricciones en cuanto al lado izquierdo y lado derecho, Jorge? ¿Qué infieres con eso que dice ahí? Que llegamos al tope máximo, Sí. es decir, si teníamos disponibles 357 unidades, esas fue las que usamos, igual que Muy bien. la 521. Y de 521. Utilizando como el 100% de las utilidades, de la disponibilidad. De los recursos, de las capacidades. Muy bien. Quiere decir que sí hicieron juiciosamente la tarea de la actividad 1, ¿no? Entonces, fíjense, nos decían que podíamos utilizar máximo 357 horas en el taller 1 y se usaron 357 horas. Quiere decir que, como lo dijo Jorge y Erika, trabajamos al tope de la capacidad. Y en el taller 2 de 521 horas, utilizamos 521 horas. Ahora díganme ustedes, ¿podemos fabricar 149.5 escritorios y 14.5 armarios? No, señor. No ¿Qué sé. fabricaríamos? Yo diría que 14. 150 y 14. No, 149 y 15. 149 y 14. Porque si Ok. se pasa en ese 5, estaría utilizando un poco más de la disponibilidad. No sé, así lo analizaría. Fijémonos todo, muy bien, fijémonos todo lo que ha salido de esta discusión. Unos dicen, bajémonos, hagamos 149 y 14. Pero ¿qué pasa ahí? Que estamos obteniendo una menor utilidad. Hay otros que dicen, no, fabriquemos 149 y 15. Resulta que no sabemos si en la segunda restricción vamos a estar por encima de la capacidad. Por ahí lo dijo la compañera, creo que Erika, y nos dijo, si lo hacemos ese 0.5 por encima, vamos a utilizar algo más de la capacidad, ¿cierto? ¿Qué nos dijo? Entonces aquí no sabemos qué fabricar realmente. ¿Cómo lo hacemos? Volvemos a datos, vamos a Solver. Ustedes toman un pantallazo de esto y lo pegan para solucionar la parte del problema de programación lineal. Programación lineal y colocan estas respuestas en caso de que les dé así el ejercicio. ¿Listo? Si no les varía, pues igual se hizo el ejercicio y se coloca esta evidencia y se coloca la evidencia del uso de los parámetros de Solver. Listo. Para la siguiente parte de programación lineal entera vamos a agregar. ¿Y qué vamos a agregar? Una restricción. ¿Qué le vamos a decir en la restricción? Que mis variables sean ¿de qué tipo? Enteras. Entero. Aquí es el integer, es decir, el entero. Doy a aceptar y resuelvo. Y aceptar. Entonces, fijémonos que evidentemente nos dice que hagamos 149 y 14 para una utilidad de 20.471.000 pesos. ¿Qué inferimos entonces en el uso de las restricciones? Que aquí dejamos de utilizar 3 horas en el taller 1 y aquí 4 horas en el taller 2, ¿ok? Y estas son como las conclusiones, fijémonos. Pasamos de variables continuas de 149.5 y 14.5 y una utilidad de 20.638.000 a fabricar 149 escritorios, 14 armarios y una utilidad de 20.471.000 pesos. ¿Ok? Y es la decisión que ustedes deben tomar. ¿Qué hacen con las 3 horas que les quedan acá?
¿Qué hacen con las 4 horas que les quedan acá? Yo como ingeniero industrial hago sencillamente una planeación de producción. ¿Qué es una planeación de producción? Dejar listo el taller, dejar listo todo para cuando empecemos la nueva producción, cuando empecemos la nueva línea de producción, ¿cierto? Entonces, en esas 3 horas, por ejemplo, se puede hacer un mantenimiento preventivo o correctivo a las máquinas, se puede hacer, emplear el método de las heces, ¿sí? Para limpiar, ordenar el taller, se puede hacer capacitación a trabajadores que tuvieron accidentalidad durante ese tiempo, se puede, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso sirve hacer la planeación de la producción, ¿ok? ¿Alguna duda o inquietud hasta el momento? No, señor, fuerte y claro. Hay 2 personas con la mano arriba. ¿Señor? Hay 2 personas que tienen inquietud. ¿Quién es? Angie. A ver, ¿quién tiene inquietud? Pues por favor abren el micrófono y me las dicen, por favor. Tutor, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas. Dale, Angie. Sí, señora. Tutor, es que no le comprendí muy bien el proceso que hizo en la parte de enteros. ¿Me podría explicar otra vez, por favor? Bueno, cuando sean cuestiones de procedimiento ahí, después en la grabación lo pueden repetir, ¿no? Pero sencillamente voy a Solver, vamos a eliminar esto acá y voy a cerrar. Recuerda que lo teníamos así, ¿cierto? Lo teníamos en este estilo. 149.5 y 14.5. ¿Qué hacemos? Para llevarlos a enteros, voy a Solver y agrego una restricción. Cojo estas variables de salida, que son las de respuesta, y aquí le doy el tipo entero. Le doy aceptar y resuelvo. ¿Sí? Tutor, o sea que ese proceso es el que debemos hacer para el ejercicio 2. Sí, el ejercicio, hoy no me acuerdo si es el 2, bueno, el ejercicio de programación lineal entera, creo que es el ejercicio 1. ¿Listo? Aquí estamos hablando de las temáticas programación lineal y programación lineal entera, ¿ok? Ese es, lo que estamos haciendo es el procedimiento que se debe hacer. Lo único que deben colocar es, pues, los pantallazos como, digámoslo así, como evidencia que se hizo el trabajo. ¿Listo? Ah, bueno. Listo. Sí, sí. Bueno. ¿Podemos continuar entonces? Tutor, yo, una Dale. pregunta. Dale. Profe, digamos que nos dio esto 149,5 y después nos dio otro valor con 0,5. Entonces yo no, digamos, listo, sobraron 3 horas. ¿Está entre muebles o escritorios? Bueno, que como a 14,5, ¿por qué no sé 5 pasarlo a 149, que no, como a 5, que quede 150? No. No te puedo explicar porque eso se hace por un método que se llama Branch and Brown, que quiere decir métodos y ramas. Esto es un algoritmo que tendríamos que manual nos podemos gastar 2 horas desarrollando este problema para hacerlo con el método manual. Si te fijas, esto es... Espérame, ya te completo la idea. Si te fijas, esto es lo que hace el software, y el software lo que hace sencillamente en su parte, pues, lógica y en su parte de programación, aplicar el algoritmo de ramas y cotas, ¿sí? Y encontrar la respuesta óptima, llamémoslo así, ¿cierto? Si yo lo hago con 150, este sistema, esta primera restricción ya no puede ser 354, sino 358 horas. Entonces se puede ir por encima, ¿sí? Como él lo hace sistemáticamente, esta es la respuesta óptima. Pero, ¿me entiendes? Sí, porque está sobrando tiempo, entonces en el tiempo podemos fabricar una de las dos. No. Por eso te estoy diciendo. ¿Sí me entiendes más bien lo que yo digo? Sí, pero fuera del sistema. Digamos, si usted va a mirar... No, fuera del sistema no. Vamos a hacerla, sino que es que son respuestas. Miren, fijémonos. 149, entonces que no sea 149, sino 150. Entonces 150 por 2, ¿cierto? Más 14, ¿cierto? Por 4 para hacer la primera restricción. ¿Cuánto nos dio? Nos dio 356 horas. Todavía
pues no hemos limitado. En la restricción 1 estamos bien, ¿cierto? Vamos a ir a la restricción 2. Entonces tú dices que ¿por qué 149 y 150? Entonces vamos a hacer por 3 más estos 14 por estos 5. Y fíjate que, bueno, ahí estamos por debajo digámoslo así, estamos por debajo del sistema. Si no nos hemos excedido en ninguna de las dos. Pero precisamente esto se podría, sí, se podría. Pero ¿qué es lo que está pasando acá? Que como esto está aplicando el algoritmo que te digo de ramas y cotas, si él modifica una variable, tiene que hacer modificación de la otra. Es decir, que lo que el sistema dice es, si no nos vamos por 140, si dejamos 150, probemos qué pasa con 15, ¿cierto? Y de pronto ahí sí el sistema se nos está alborotando, ¿listo? Entonces, la respuesta a la que yo te digo es, el programa lo hace sistemáticamente y pues debemos confiar en lo que el programa nos dice en la parte de su programación lógica, ¿listo? Porque no nos vamos a empezar a hacer nosotros modificaciones, a buscar alternativas allá, pues cuando el programa ya nos dice que es esta la ruta lógica, ¿listo? Profe, el programa nos facilita la vida. Sí, nos hace más ágil la cuestión. Imagínense donde no sea una variable o donde no sean dos variables, sino donde este problema tuviera 300 variables, donde yo tenga digamos así, una unidad de producción de 300 productos. ¿Se imaginan ustedes empezar a hacer un sistema o una variación digamos así, de las salidas o de las respuestas en las variables, a mirar a ver qué le puedo subir, qué le puedo bajar? Yo creo que nunca terminaríamos, ¿sí? Por eso es lo que hace el problema de ramas y cotas. ¿Qué es lo que hace? Pues va agregando por un lado a las variables y por el otro lado va, pues digámoslo así, acortando las restricciones del sistema, sino que ese problema de Bancham-Brown es un sistema pues muy complicado, muy largo, digámoslo así, como para enseñarlo en este tipo de escenarios, ¿no? Porque pues ya tenemos un programa que lo hace. ¿Sí? ¿Entendido hasta ahí? Sí, señor, yo quería hacer una acotación ahí. Dale. El problema que estamos planteando hoy de la guía, hablo de la guía, hay resultados que puedan dar a diferentes compañeros, o el resultado siempre será el mismo. No sé. ¿Cómo así? No te entiendo. El planteamiento que usted está haciendo aquí, pues nosotros lo transponemos con la guía que tenemos que nosotros presentar. Hay posibilidades de que el resultado sea diferente, ¿no? ¿Entre compañeros? Sí. Entre compañeros, pues a ver, ¿qué les digo yo a ustedes? Si el problema está bien planteado, si el problema está bien definido en sus restricciones y en su función objetivo, es como si ustedes toman una calculadora y le colocan 2 por 3, en todas las calculadoras va a dar 6, ¿cierto? Sí, correcto, no, yo digo en el planteamiento puede... Sí, exacto. En el planteamiento, si ustedes, digámoslo así, discúlpeme la palabra que voy a utilizar, si ustedes la embarran o si ustedes se equivocan en el planteamiento, pues les va a variar la respuesta, ¿no? Entonces, si yo en vez de aquí de darle 117,000 coloco, se me va a otro número y pongo 127,000, pues quiere decir que está mal formulado el problema porque esos no eran los datos del problema, pero mientras esté todo bien formulado y bien trabajado, pues la respuesta va a ser la misma, ¿listo? Sí, entendido. Ok. El siguiente algoritmo que nos plantea la guía es el problema de los problemas de transporte. Y fijémonos que los problemas de transporte tienen la siguiente connotación. Tienen sencillamente una columna acá que se llaman las columnas de origen y otra columna que llaman las columnas de destino. Y lo que encontramos entre estos cuadritos aquí como grisecitos o azul tirando a gris, se llaman los costos de envío. Entonces, es decir, enviar del almacén 1 a Barranquilla vale $21 por cada unidad. Del almacén 3 a Santa Marta, ¿cuánto vale, Erika? Jorge. 23. 23 dólares o 23 pesos, 23 unidades monetarias la unidad. Exactamente así se lee la tabla. Entonces, eso es enviar cada
unidad de un origen a un destino. Sencillamente eso. Tenemos la oferta, que es la oferta es que lo que cada almacén puede enviar, ¿cierto? Al total de los destinos, y la demanda es lo que cada uno de los destinos exige o está comprando, digámoslo así, está pidiéndonos. ¿Listo? Así se lee sencillamente el problema. ¿Qué diferencia o qué, digámoslo así, qué caracteriza estos ejercicios? Pues que estos ejercicios lo que intentan hacer es una asignación óptima de unos elementos, de unos recursos, desde unos orígenes hacia unos destinos, para encontrar el costo total de ese envío, ¿cierto? De ese envío. Nada más. Eso es el problema de transporte. ¿Qué es lo primero? El primer paso lógico para desarrollar el problema de transporte. Sumamos la oferta y fijémonos que abajo dice que es 1.790 unidades y sumamos la demanda. Dice que es de 1.590. ¿Cuánto es la diferencia entonces entre oferta y demanda? 200 unidades, ¿no? ¿Quién va a trabajar conmigo esta vez? Además, yo, profe, Pamela. ¿Pamela? Sí, señor. Dale, Pamela. ¿Cuánto es la diferencia entre la oferta y la demanda? La oferta es 1.790, la demanda 1.590. 200. 200 unidades. ¿Qué nos dice el problema? ¿Qué nos dice el problema? Cuando usted encuentre la demanda diferente a la oferta, haga un balanceo o un balanceo. Balanceo lo llamamos nosotros en la parte de ingeniería y en la parte técnica es balance. Haga un balance en la tabla. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si a la demanda le faltan 200 unidades para igualar a la oferta, pues voy a crear una columna ficticia con costos ceros y una asignación o una demanda de 200. Si yo sumo la demanda, me da 1.790. Si sumo la oferta, 1.790. Ahora, si la oferta fuera menor que la demanda, ¿qué tendría que hacer, Pamela? Adicionar un almacén. Adicionar una fila o un almacén con la cantidad que me hace falta. ¿Y con los costos qué? En cero. En cero. Muy bien. Vamos entendiendo y vamos agilizando el problema, llamémoslo así. ¿Qué hago yo? Hago una fila, una columna que se llame diferencia y una fila que se llame diferencia. Bueno, una cuña radial, como dicen. Vamos a empezar los IPAs a partir de la próxima semana. Entonces, están invitados porque vamos a empezar a desarrollar cada uno de los temas de cada una de las actividades. Entonces, en un CIPAS vamos a mirar lo de programación lineal entera, en el otro vamos a mirar lo de transportes, en el otro lo de asignación, y los CIPAS son cuestiones dinámicas, ¿no? Que ustedes lleguen con preguntas que nos bombardeen, llamémoslas, bueno, bombardear ahorita por estas épocas no sabe cómo bien utilizarlo, como que nos lancen muchas preguntas para nosotros llegarles también a ustedes con las respuestas lógicas para desarrollar y que entiendan todos sus problemas, ¿ok? Entonces, vamos a empezar y están invitados a esos IPAs para que participen y también conozcan a todos los tutores del curso. No va a ser el del director, sino van a ser de los tutores del curso. Bueno, otra cuñita es que ustedes ya saben que los problemas los deben descargar, colocar el número del grupo y generar estos costos, estos datos aleatorios del problema, ¿no? Después que tengan esto generado, copian la tabla, la copian en un nuevo Excel y empiezan a desarrollar cada uno de los algoritmos. Yo esta semana les voy a compartir como un manual, así con los pasos a pasos para desarrollar los problemas de transportes y los problemas de asignación, pero en un Word, como para que ustedes tengan ese pequeño resumen ahí o ese manual para desarrollar esa clase de problemas. Listo. Ya continuamos con el programa y te terminaron las pautas. Bueno, entonces yo genero esto de la diferencia. ¿Para qué? Fíjense, porque yo pretendo que Excel me ayude. Entonces digo que la oferta menos cada una de las asignaciones. Y así puedo arrastrar, fíjense. ¿Listo?
y así con la diferencia de acá. Entonces, la demanda menos la asignación de cada una de esas columnas, de esas celdas de la columna, para que me vaya haciendo la resta. El primer algoritmo que trabaja o que vamos a trabajar en el curso son 3 algoritmos. La esquina noroeste, los costos mínimos y la aproximación de Vogel. Los métodos de transporte se desarrollan por 4 algoritmos. Esquina noroeste, costos mínimos, aproximación de Vogel y un método que se llama el método de optimalidad o de salto de roca en roca. Ese método de salto en roca es el que nos hace Solver o el que nos hace Excel. Quiere decir que vamos a trabajar 3 métodos manuales que son los de la esquina noroeste, los costos mínimos, la aproximación de Vogel, y el cuarto lo vamos a hacer por el Solver de Excel, que quiere decir que es el método más económico, porque aquí estamos hablando de costos, ¿no? Entonces, aquí ya será, este tipo de problemas es del tipo minimizar, entonces será la respuesta más económica que encontremos, el que nos arroje Solver, ¿ok? Por ahí dice que no han podido descargar los ejercicios, no se preocupen que yo ahora se los envío al correo del curso, ¿listo? Para que los puedan descargar allá el Excel. Ok, el primer método que vamos a trabajar entonces es la esquina noroeste. ¿Cuál es la esquina noroeste? Recordemos que, permítanme acá. Recordemos que en un plano cartesiano tenemos el norte, ¿cierto? El oeste, el este y el sur. Quiere decir que la esquina noroeste es la que encontramos acá, ¿cierto? Eso. Entonces, como lo diríamos cotidianamente, la superior izquierda, ¿cierto? Entonces, la superior izquierda de esta tabla es de dónde a dónde, Pamela. Del almacén 1 a Cartagena. Muy bien. ¿Y cómo tomamos la determinación? Entonces, yo me paro acá y digo, yo puedo enviar 650, pero me piden 580. Entonces, ¿qué cifra coloco acá? La más bajita, 580. La más bajita, ¿cierto? Porque no le puedo enviar más, porque no tengo más. No, quisiera enviarle los 650, pero no tengo sino 580. Entonces, 580. Quiere decir que, fíjense, que como esta diferencia me dio 0, aquí abajito, la diferencia me dio 0, esta columna queda cerrada. Resuelta, cerrada. Okay. ¿Cuál es la siguiente esquina noroeste? Almacén 1 a Barranquilla. Muy bien. Y tengo trabajo con las diferencias. Tengo 70 y 490. ¿Cuánto asigno? 70. 70. Y fijémonos que esa fila quedó resuelta. La siguiente esquina noroeste es almacén 2 a Barranquilla. Entre 380 y 420, ¿cuánto? 380. Muy bien. Quiere decir que la fila ha quedado resuelta. La siguiente entre 410 y 40, ¿cuánto? 410. No. Ah, perdón, 40, no había visto. Recordemos que es la menor. Queda la columna cerrada. Ahora me voy para almacén 3 Santa Marta. Entre 370 y 520, ¿cuánto? 370. Quiere decir que la fila ha quedado resuelta. Y me voy para esta de acá. Entre 350 y 150. 150. Quiere decir que ha quedado resuelta la columna. Y me voy ahora, ¿qué me quedó entre 200 y 200? ¿Cuánto? 200. Indica eso que lo último que yo voy a asignar es que lo ficticio, ¿cierto? Ajá, lo ficticio. Y saco costos de envío. ¿Cómo son los costos de envío? Igual, entonces, esta cantidad por los 18. Por 18. Más 70 por 21. Ay, espéreme que aquí quedó. Por 21 más 380 por 19 más 40 Creo por... que quedó mal la fórmula. Bueno, ya la corregimos. Gracias. Más 370 por... A ver, ¿qué pasó ahí?
¿Qué quedó mal? No, ahí vamos bien. Ahí vamos bien. Fíjense. Este por la más este por más este por más este por más. Ahí vamos bien. Más 150 por 20 más 200 por 0. Y me dio 31.480. ¿Listo? Si yo doy clic, ahí está bien la fórmula. Mire, debe ir un por, un más, 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 por, más, por. ¿Listo? Ahí estaba bien. Costo de 31.480 pesos. ¿Listo? Listo. Una pregunta, Pamela. ¿Cuál es la ruta de envío? La ruta de envío dice, ¿me puede subir la pantallita, profe? Ah, bueno, eso, que del almacén 1 debe enviar a Cartagena 580 unidades a 18 pesos y a Barranquilla 70 unidades a 21 pesos pues de costo. Sí, muy bien. Hasta ahí no. Déjame que te corte para que no sigas. Está bien el análisis, pero solo la ruta. Pamela, solo la ruta. Ah, bueno, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. No, Pues, almacén 1 a Cartagena. Ah, sí. Almacén 1 a Almacén, Barranquilla. Ajá. Almacén 2 Almacén 2 a Barranquilla, almacén 3 a Barranquilla y Santa Marta y almacén 4 a Santa Marta. Nada más. ¿Listo? ¿Cuántas unidades de envío? 580 el almacén 1 a Cartagena, 70 el almacén 1 a Barranquilla y etcétera, etcétera, así como lo estabas diciendo. Pero la ruta es almacén 1 a Cartagena, almacén 2 a Barranquilla, almacén... ¿Listo? Muy bien, Pamela. Ok. Costo total, 31.480. Nos vamos con, fijémonos, con costos mínimos. Ya tenemos la ficticia creada y ya tenemos las diferencias creadas. ¿Listo? Para no ponernos a repetir eso. Con costos mínimos, ¿qué indica el algoritmo? Que utilicemos el mínimo costo sin tener en cuenta estos ceros. ¿Ok? Estos ceros no los vamos a tener en cuenta. Entonces, pongámoslos así en amarillo. El menor costo de todos los que hay ahí, ¿cuál es? 18. 18. ¿Y tenemos cuántos 18? 18. Tenemos 3 18. 3. ¿Cómo desempatamos? Entonces, me voy a parar aquí y digo, si me paro aquí es entre almacén 1 y Cartagena, ¿puedo enviar cuánto? 580, ¿cierto? Porque es el menor entre 650 y 580. Listo. Ahora me paro aquí abajo. Entre almacén 2, en el almacén 2 a Cartagena, ¿cuánto puedo enviar? Entre 380 y 580, 380, ¿cierto? Y me ubico en este de acá, en almacén 4, entre 350 y 580, ¿cuánto? 350. Quiere decir, pues que me sale más barato enviar mayor cantidad de unidades al menor precio. Quiere decir que el desempate es con el que me haya dado mayor. Entonces, ¿cuál es? 580. 580, muy bien. Entonces, fijémonos que esto ha quedado resuelto. Y de paso se nos fueron por alto esos 18. Fíjense que estos ejercicios tienen tienen de todo, ¿no? Regálenme un segundito. No me cuelguen. Bueno, entonces, regálenme un minuto aquí, segundito, que me sucedió algo aquí y ya. Solo un minuto.
Bueno, muchas gracias, discúlpenme. Bueno, seguimos entonces. ¿Cuál es el siguiente costo mínimo? 19. 19. ¿Cuántos tenemos? 19, 19 y 19. Tenemos 3 19. Fíjense que estos programas, estos ejercicios les estaba diciendo que me gusta porque tienen todas las situaciones. O sea, los diseñé para que tengan todas las situaciones. En la primera, ¿qué ocurrió particularmente? ¿Qué notaron ahí? Que estaban los 18 en la misma fila. Exacto. ¿Qué entonces qué pasó ahí? Hay Se dos nos disponibles. anularon, se nos anularon de una vez los 3 costos mínimos, ¿cierto? En este pasa otra cosa, los tenemos diferentes. Entonces tenemos 19, 19 y 19. Si yo me hago en este de acá, ¿cuánto puedo asignar? Solo 70. Exacto. Si me paro en el de aquí, ¿cuánto puedo asignar? 380. 380. Si me paro de aquí, ¿cuánto puedo asignar? Entre 350 y 490. 350. 350. Muy bien. ¿Quiere decir que cuál asigno? 380. 380. Muy bien. Lo que indica que me ha quedado resuelta ¿qué? Toda la fila. Y fíjense que seguimos teniendo los dos 19. Entonces, me ubico acá de 70 y me ubico acá de 110. Entonces, ¿cuál asigno? 110. Muy bien. Y quedó resuelta toda la columna. Fíjense que siguió quedando el 19. Entre 70 y 520, ¿cuánto asignó? 70, ¿verdad? Quiere decir que la fila ha quedado resuelta. Entre 20 y 23, pues el menor es 20. Ahí no hay nada que hacerle, no hay desempate. Entonces, entre 240 y 450 asigno el menor, que es 240. Y la fila ha quedado resuelta. Y entre 23, pues 23, ¿cierto? No hay nada que hacerle. Entre 410 y 210 asigno el menor, 210. Me quedó para asignar, ¿qué? Los 200. ¿Qué? ¿Sí? Ficticios, pues. Muy bien, Pamela. Los 200 ficticios. Por eso fíjense que lo ficticio es lo último que se asigna. Listo. Si yo hago las operaciones, fíjense, si yo hago las operaciones, ¿cierto? El costo que me da las cantidades por el valor por unidad de envío me da 30.710. Quiere decir que hasta el momento ese va más económico que el de la esquina noroeste, ¿verdad? Y me voy a Vogel. Me voy a Vogel. En el método de aproximación de Vogel, entonces, además de la diferencia y de tener la columna ficticia, entonces yo parto de la idea que ya he creado la columna o la fila ficticia y sigo con el ejercicio. Tenemos la oferta, tenemos la diferencia, pero aparece algo que se llama penalización en la fila y en las columnas. ¿Listo? Las penalizaciones. ¿Cómo vamos a hallar esas penalizaciones? ¿Cómo creen ustedes? Es el haciendo diferencia de los dos costos más mínimos, creo. Sí, exactamente eso es. Entonces, ¿tú estás dispuesto y me vas ayudando a hacerlos por filas y por columnas, empezando por las filas? Bueno, señor. Bueno, empecemos por las filas. Espere que todavía no estoy viendo la pantalla. Ay. Sería entonces 18 menos 0. El primero, creo. No, recuerda que los ceros no los tenemos en cuenta. Ah, ya. Entonces, 19 menos 18. Ahí lo mismo. Continúa. Ya también 19 menos 18. Y 22 menos 21. Allí y 19 menos 18.
Por fila. Listo. Sería 18 menos 18, 0, ¿cierto? Sería el otro 19 menos 19 y el otro 20 menos 19. Y allí Y aquí ceros, ¿no? Ajá. Listo. El método de la aproximación de Vogel nos dice, elija la mayor penalización. ¿Cuántas mayores penalizaciones tenemos ahí? 5, ¿cierto? Sí. Porque todas son 1. ¿Sí? Sí. ¿Qué hago ahí en ese caso? No sé, puedes coger cualquiera, ¿no? Ok. O la que pueda asignar más. La metodología es la misma de costos mínimos. Entonces, ¿qué hago? Me voy por penalización este 1 y me voy al menor costo, 18. Entonces, elijo ese menor costo. Me voy a la penalización 1, elijo el menor costo, 18, ¿sí? Me voy al siguiente, elijo el menor costo. ¿Cuál es? 21, ¿cierto? 21 menor que 18, no. Entonces, no me sirve. Me voy por la siguiente y encuentro el menor costo 18. ¿Menor o igual que esos otros? Sí. Entonces, elijo ese. Me voy por el 1 aquí por toda la columna. ¿El menor costo cuál es? 19. ¿Menor o igual que 18? No. Entonces, no me sirve. ¿Cómo desempato? Igual que hice antes. Entre 650 y 580, ¿cuánto asigno? 580. En el otro 18. Entre 380 y 580, 380. Y entre 350 y 580, 350. ¿Cuál asigno? 580 en el primero. 580. Y fijémonos que me quedó resuelta la columna. Quiere decir que ya no utilizo penalización. Esa penalización desaparece. Ya no la voy a usar. ¿Cierto? ¿Me varían los resultados por columna? No, porque no me ha interferido. ¿Me varían por fila? Por fila. Menores costos, 21 menos 19, 2. 21 menos 19, 2. 23 menos 21, 2. Y 19 menos 20, 1. Quedó igual. Aquí no me interfirió porque no me interfirió. Si hubiera sido una asignado en una fila así todo, sí me hubiera interferido ahí, ¿no? Pero aquí me interfirió fue por fila. Las mayores penalizaciones, 2, 2 y 2. Entonces, me voy por esta de acá y el menor costo es 19, ¿cierto? Me voy con este de acá y el menor costo es 19. El de acá y el menor costo es 21. ¿21 menor o igual que 19? No. Quiere decir que no me sirve, ¿cierto? Entonces, lo hago entre estos dos. ¿Sí? ¿Entendido? Sí, señor. Listo. ¿Dónde lo hago ahí las asignaciones? Entre 70 y 520 asigno 70. ¿Sí? Y entre 380 y 490, 380. ¿Cuál asigno? 380. Muy bien. Quiere decir que esto me ha quedado resuelto y esa penalización ya no la voy a usar. Listo. ¿Me varió? Fíjense que ahora sí me varió por columna. ¿Me varió por fila? No. Me varió por columna. Los dos menores costos entre 21 y 19, pues 21 y 19. Quiere decir que la penalización es 2. Y entre 19 y 20 es 1 y así quedó. ¿Listo? ¿Cómo hago el desempate? En este 2 encuentro uno de 19, el menor costos. Entre este es de 21. 21 menor o igual que 19, no. Entonces no me sirve. Y por este de columna, el menor es 19. Menor o igual que 19, sí. ¿Cierto? Entonces, el desempate entre los dos, 19. En este de acá asigno la diferencia que es 70 y este de acá la diferencia que es 110. ¿Cuál asigno? El de 110. El de 110. Quiere decir que ha quedado resuelta ¿qué? La columna y esta penalización no la voy a usar, ¿cierto? Me varió por las penalizaciones, ¿me variaron por columna? No, ¿cierto? ¿Me variaron por fila? Sí. El menor costo entre 19 y 0, bueno, es 19. Aquí 23 y aquí 20.
Aquí siguió siendo el 1. ¿Cuál es el mayor de todos? 23. 23. Entonces me voy para acá y entre 410 y 520, ¿cuánto asigno? 410. 410. ¿Qué indica eso? Que me quedó resuelto esto de acá y esta penalización no la utilizo. Entre 19 y 20 y 1, el mayor es 20. Entonces me voy y el costo es este de 20. Entre 240 y 110, ¿cuánto? 110. Quiere decir que esa columna ha quedado resuelta, ¿cierto? Y esta penalización ya no la tengo en cuenta. Este 19 ya no está y este 20 no está, ¿cierto? Fíjense, estos 70 los voy a asignar acá y estos 130 los voy a asignar acá, ¿cierto? Sí. Hago los costos mínimos, las operaciones, y me dio 30.710. Entonces, casualmente me dio igual que el método de Vogel, ¿cierto? Me dio la misma asignación. Entonces, lo podría asignar o según método de Vogel o según costos mínimos, porque es la misma plata, ¿cierto? ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta o inquietud? No, señor. ¿Todo claro o sí, señor, todo claro. Pero ¿cuándo publica la webconferencia en el foro? Mañana, apenas tenga la grabación, yo se las sí. comunico. No se preocupen. Gracias. Nada, muy bien. Una duda. Bueno, Yo sí quedé con varias dudas en esta segunda actividad. sí, ¿con cuáles? En este procedimiento que se hizo, para mí fue un poco como confuso. El método Vogel. Sí, cuando empezaron a unir las columnas y a sacar todo. Que Bueno, como ¿qué te recomiendo yo? ¿Qué te recomiendo? Porque pues las grabaciones y las reuniones también nos las prohibieron más de 1 hora y media. Entonces ya vamos a llegar a la 1 hora y media. Es que se vuelven, digamos así, sesiones muy largas y ustedes fíjense que además de que se aburren, pues tiende uno a distraerse porque estos son temas numéricos. Entonces se le va a uno la onda, como dicen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué te recomiendo y con quién hablo? Lady Vargas. Lady, ¿qué te recomiendo yo? Que mires la grabación detenidamente y si tienes alguna duda, pues en los IPAs lleves esas dudas a los tutores. Con eso ellos pues te agilizan y te colaboran resolviendo las dudas. ¿Listo? Pero yo sé y estoy más que seguro que ustedes viendo la repetición de esta webconferencia es más que suficiente. Y el documento que les voy a enviar al correo y que los tutores van a pegar en los foros les van a ayudar mucho también como a resolver el paso a paso de los problemas. ¿Listo? Entonces no te preocupes que lo que les digo con la grabación suficiente, ¿sí? Ah, bueno, sí, señor. Sí, de pronto lo que dice usted, que todo pasa como tan rápido, entonces uno tiende a confundirse. Sí, la voy a ver más detenidamente. Exacto, uno tiende a confundir cuando son números, tiende a confundir, por ejemplo, el número 70 con el 700, sencillamente porque la mente está acostumbrada a que veamos como lo mismo cuando son números. ¿Listo? Pero no te preocupes que con la grabación se te resuelve. Tutor, yo una duda. Señor. Pero al final, digamos, cuando quedó, digamos, entre 19, 23 y 20, ¿no era el menos costo de transporte? ¿No irá 19? Usted una fue al 23. No. Porque ese es el menor costo, pero lo que yo voy a asignar es la mayor, a ver, ¿en dónde? Por ejemplo, al final, digamos, en las últimas tres, Ahí. las 23, y sí, el menor costo era el 19, pero me enviaba 70 unidades. Sí, pero acuerde que la penalización la hacemos es sobre la mayor, ¿listo? Este método dice es que se trabaja con la mayor penalización, ¿listo? Entonces, aquí lo que hago es, me voy, determino el menor costo, pero lo que voy a hacer es la asignación, donde pueda enviar mayor cantidad a menores costos, ¿listo? Que la penalización sea la misma y ahí sí se determina. Porque fíjate que mira, si me voy aquí por el 23, aquí puedo asignar 400, puedo enviar 410 unidades a 23 pesos. Pero si yo me voy por como la diferencia es más grande. Pero si tú me dices que me vaya por el 19, no puedo enviar sino 70 unidades a 19 pesos. Entonces, ¿qué prefieres enviar? ¿Más cantidades o menores cantidades a menor precio? ¿Qué prefieres enviar? Más cantidades, lógico.
Ah, bueno, entonces sí es entendible hasta, el algoritmo, ¿sí? Sí, señor. Ok. Ya, resuelto eso. Oye, aquí borré. Bueno, volvámoslo a hacer ahí. Aquí era ¿cuánto? 410. Y aquí era 110, ¿cierto? Aquí eran 70 y aquí eran 130. 130. Listo, me quedó todo en cero, me quedó, gracias. Y me daba... No. Es que hasta ahí vamos bien. 410. Quedó esto en ceros, ¿cierto? Y esta se eliminó. Voy a 20 y aquí entre 110 y 240 eran 110, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que quedó esto resuelto. Me voy, sí, aquí a 70 y me voy aquí a 130, sí, eso estaba bien. Y el costo me dio 31.300. El costo, esperen que ahí sí. Sí, había dado igual, profe, había dado igual la aproximación de Vogel y costos mínimos. Sí, no, el costo daba era 31.380, según lo que me dio acá, miren. Es que estaba mirando, era esto que tenía aquí, pero no. Era este de acá. Fíjense, a ver si está bien. Este por este de acá, y esto pues da ceros, no altera. Listo. Entonces me daba 31.380, ¿listo? Quiere decir que el más barato que iba hasta ahora era costos mínimos, ¿listo? Estaba viendo, era otro número que tenía ahí, no sé por qué. Listo. Nos vamos entonces a resolver el costo de transportes por el solver de Excel. Quiere decir que esto es con un método que llama el método de optimalidad. Entonces, ¿qué tengo que traer? Esta tablita para sacar los datos, fíjense. Entonces, los datos se trabajan así. No, cuando ustedes trabajen Solver, no trabajen con columnas agrupadas, ¿sí? Con celdas combinadas. Sencillamente, trabajen las individuales. Entonces, 18, 21, 19, que son estos costos. Almacén 1, 2, 3, 4, está los destinos, incluyendo la ficticia, colocan los costos, las ofertas y las demandas. Y hacemos esta misma, el mismo tamaño de matriz, que en este caso es de 4×4, y la dejamos así. ¿Listo? Nada más. ¿Cómo la programamos? Hacemos algo que se llama suma, acá, y programamos la suma. Entonces digo que me sume toda la fila, las asignaciones por fila, y arrastro. Y le digo igual a 650, que son las ofertas, 380, 410 y 350 son las ofertas. Y aquí hago la suma por qué. La hice por fila, aquí lo hago por qué, Pamela. Por columna. Por columna. Y con eso puedo arrastrar la fórmula. Arrastro la fórmula. Igual a las demandas, 580, 490, 520 y 200. Listo. Y lo que debo programar entonces es una función objetivo. Costo total de envío, le llamo yo ahí. Suma producto. ¿De qué? De los datos originales, punto y coma, la matriz de qué? De respuesta. Nada más. Doy enter y ya. Y solo voy entonces a datos, solver. Vamos a restablecer todo. Y él me pregunta, ¿cuál es el costo? Establecer el objetivo. ¿Cuál es el objetivo entonces? ¿Cuáles son los donde me dé respuesta? Todo. Perdóneme. El objetivo es el costo total de envío, es decir, la función objetivo. ¿Este problema es maximizar o minimizar? Minimizar, ¿cierto? Porque estoy hablando de costos. ¿Cuáles son? Cambiando las celdas de variable, estos de acá. Ahí son donde quiero que me dé respuesta y le digo agregar. ¿Qué le voy a decir? Que esto de acá debe ser igual a esto de acá, que no se me vaya a exceder. Agrego otra y digo que esto de acá debe ser igual a esto de acá, a las demandas. Doy aceptar, convertir, tiene que quedar ahí chuleadito, simplex LP y resolver. Doy a aceptar.
Y fíjense que tengo esto, miren. Me dio un costo total de envío de 30.050 y antes el más barato era de 30.710. Fíjense que el solver me da la respuesta más económica y me dice que envíe 130 del almacén 1 a Cartagena, 520 a Santa Marta del almacén 1, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el uso de el solver de Excel. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? No, señor, solo por aclarar, entonces cada vez que resolvamos una pestaña, pegamos una imagen en el formato Word y ese es el que se presenta en el foro para avances. Bueno, para estos métodos es bueno trabajarlos en Excel, como estamos trabajando acá, ¿cierto? Esto en Excel. Lo único que puede ir en pantallazo es la parte práctica, esto. ¿Sí? Como coloqué los datos y como esto, como lo traduje a Solver y como es la respuesta, ¿sí? Eso es. De resto, aconsejable que todo lo trabajen en Excel, ¿listo? Sí, no, yo le hago mención, perdón, ahí es por el tema de hacer entregables en el foro para las retroalimentaciones. Sí, por eso te digo, pues se hace en Solver, en Excel, perdóneme, en Excel se hace, ¿listo? Pegamos en Excel, listo. En Excel, las aportes en Excel y en el informe final lo que va es, en la parte práctica, pues los pantallazos del Solver. Por ahí dice alguien que son muchos datos y que es mucho, vamos muy rápido y que no sé qué. Por eso les digo, con la repetición de la webconferencia ustedes pueden aterrizar sus dudas. Y dice por ahí que cuando vayan al CIPAS no vamos a terminar. Sí vamos a terminar porque los CIPAS se van a hacer por temas. Entonces, un día vamos a trabajar programación lineal, otro día transportes, otro día Solver, otro día asignación, etcétera, etcétera. Entonces, si tienen alguna duda de transportes, las llevan y en esa sesión, pues van a trabajar esas inquietudes. ¿Listo? Profe, ¿me muestra el logaritmo de costos? Al final. ¿El de qué? ¿El de qué? El costos, el final. ¿Eso? Ese costo total de envío. ¿Cuál algoritmo ubícase ahí en el 30 para mí? ¿Qué necesitas ver ahí? Eso, profe. Digamos, ¿con qué lo está sumando? Usted sumó listo el cuadro. Ya le tomo foto. Gracias. Aló, ¿sí viste cómo va la fórmula entonces? Aló. Sí, señor. Suma de producto. Sí. ¿Cuáles son los datos azules? Los que están azul. Eso, mira, los costos que vienen original de la 18, 21, 19, 0, ¿cierto? Y estos datos son donde nos va a dar la respuesta, es decir, en una matriz en blanco, ¿cierto? Sí, señor. Ok. ¿Entendido? Una última cosita. Al momento de descargar tenemos que asignar el número de grupo que tenemos en la ficha. Y es la manera como van a asignar usted, o el formato asigna los números para resolver, ¿verdad? Sí. Es eso. No, listo. Era eso. Bueno, yo les hago una propuesta. Porque veo que primero ya se cansaron y segundo la cantidad de temas. Dejamos esta web hasta acá y hacemos una web para asignación en cualquier momento. Puede ser mañana o el sábado. No, yo creo que mañana también por ahí sobre las 3 de la tarde. Sí, perfecto. Entre ¿cierto? más pronto mejor. Sí, también. Me parece mejor porque ya el tema, hay mucho tema. Sí. Con eso ustedes como que no se me van confundiendo y van trabajando y asimilando lo de este tema, ¿sí? Sí, señor. Sí, señor. Esta web la comparten por el foro, ¿verdad? Mira, esta web yo le pido el favor a los tutores que la compartan por los foros. Esta web queda en el entorno inicial donde dice encuentros webconferencia. Y además de eso, esta web se las envío por el correo del curso.
Perfecto, gracias. Y además de Profe, eso, yo no sé si yo tengo la inquietud o es a nivel general, pero yo estoy confundido un poco. Dentro de todos los ejercicios, o sea, individualmente todos tenemos que hacer todos los ejercicios y a nivel grupal se selecciona un ejercicio por cada persona. no. ¿En qué consiste el informe? El informe es cada uno de ustedes lo que van a hacer es trabajar individualmente pues cada uno de los problemas. ¿Por qué? Porque digamos que resultan 5 problemas. Programación lineal, esquina noroeste, costos mínimos, Vogel y asignación, me invento. Y son 5 estudiantes. Entonces dicen, no, yo hago el de programación lineal. Y otro va a decir, yo hago aproximación de Vogel. Y las otras temáticas, ¿cómo las van a abordar? ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que ustedes individualmente deben desarrollar cada uno la guía? Colocan la guía y ¿qué es lo que deben hacer en el trabajo grupal? Compilar todos los ejercicios que hicieron de forma individual en un Excel y mostrar pues la parte práctica, los pantallazos de lo que hicieron en el Solver. ¿Entendido? Ya, Sí, a señor. modo de sugerencia, yo sí le iba a decir algo entonces. Dale. Este tipo de conferencias se hagan tan pronto se abra el curso, porque mira que ya llevamos mitad de semana y la verdad yo estaba perdido. Hasta hoy, digamos que voy entendiendo parte de lo que estamos viendo. ¿Sabes qué es lo que pasa, Mauricio? Que estábamos calificando. No se les olvide que en la agenda tenemos unos días de calificación. Entonces, pues yo no puedo ni alterar ese proceso, ni puedo, digámoslo así, interrumpir a los tutores para el proceso de calificación. Es por eso. Pero es que yo estoy seguro que ustedes ven la repetición y con ayuda de eso ustedes resuelven esta guía en 2 días. Y todavía nos quedan como 3 semanas o 4 semanas de actividad. Sí, la verdad es muy claro el tema. Lo que pasa es que se nos cruza con otras materias donde nos volvemos locos. No te vas a volver loco porque yo sé que con la ayuda de la webconferencia y lo que yo les envío es más que suficiente. No, créanme que de tantísimos estudiantes que hemos manejado, con los que quieren pasar el curso y desarrollan actividades, ninguno ha perdido, porque es suficiente con el material que a ustedes se les facilita. Vale. No se preocupen. Doctor, Yo les dije a ustedes, los que estuvieron o miraron la webconferencia número 1, que fue para la actividad de presaberes, no se preocupen. Asistan a estos encuentros. Si no pueden asistir, repítanlo o hagan, miren la repetición de la webconferencia y desarrollen el paso a paso, que eso es muy fácil. O sea, la temática es de pronto larguita, pero es fácil. Es una temática fácil. Tutor, ¿dónde podemos encontrar información para eso, el ejercicio 3, 4 y 5? ¿Cuál es? ¿De qué? ¿Sobre qué es? ¿Sobre qué son? Por ejemplo, para poder plantear, digamos, el esquema, ¿dónde encontramos esa información? Nos dicen qué tenemos que hacer, pero no con qué vamos a trabajar, ¿me hago entender? Ahí hay unas instrucciones, dicen, vayan al entorno de la actividad práctica, descarguen un formato, descarguen el Excel y ahí están los ejercicios, ahí están las instrucciones en las guías. Pero no se preocupen que yo les envío el archivo en Excel en un rato a un correo, ¿sí? Cuando les envíe la grabación o cuando les envíe el archivo, que es como un manualito para que entiendan el desarrollo de los ejercicios, les envío ahí el Excel de los ejercicios, ¿listo? Vale, profe, muchas gracias. Sí, señor profe, muchas gracias. Listo. Muchas gracias, quedamos pendientes de la Señora, no los ocupo, Dios los bendiga, ya te doy la palabra. Y mañana los cito a una reunioncita, entonces yo creo que por ahí también sobre las 3 de la tarde y hacemos una webconferencia de asignación que nos gastamos por ahí 40 minuticos. Entonces, estén pendientes de la grabación, de la invitación en el correo y de lo demás que les voy a enviar. Señora, ¿quién me iba a preguntar? Gracias. Yo, profe, Erika, lo que pasa es que no he tenido la oportunidad de leer bien la guía, pero acabo de ver algo así como inicial en el ejercicio 1, que es de programación lineal. Nos piden las iteraciones. ¿Esas las debemos hacer nosotros mismos o hay algún documento? ¿Las qué? Perdóname. Piden ¿las qué? Bueno, la formulación en Excel. Sí. ¿De qué problema? Del 1. ¿El de programación lineal entera? Sí.
Pues ¿Y dice qué? programación lineal. El Sí. otro sí es programación lineal entera. ¿Qué Y dice? nos pide que debemos formularlo como un modelo de programación lineal y Sí. debemos solucionarlo por el método simplex primal, plantearlo de forma estándar y diseñar la tabla inicial del método y construir las tablas de las interacciones. ¿Esa tabla, o sea, la realizamos nosotros mismos No. o hay algún La tabla es la tabla inicial del simplex, nada más. Recuerden que yo les he explicado a ustedes cuál es. Si dice eso, la tabla inicial del simplex, ¿qué es? Recuerden que si yo tengo, por decir algo, esta función objetivo, ¿cierto? Con estas restricciones, donde dice que x1 más x2, bueno, esta era la restricción 1, la restricción 2 menor o igual a 400 con una función objetivo de maximizar z de, me invento, estoy inventándolos ahí, 500x1 más 700x2. Bueno, recuerde que yo les decía a ustedes cómo era lo de la tabla del simplex. Entonces, yo trabajo aquí, voy a igualar este z a 0, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que eso pasó al lado derecho con el signo negativo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Entendido hasta ahí? Es el primer paso. ¿Listo? Y hago mi tabla objetivo. Entonces, recuerden que si es menor o igual, yo sumo una variable artificial S1 y si es aquí, sumo una variable artificial S2. Y yo lo que hago es formular. Entonces, formulo el Z, formulo el X1, el X2, ¿qué más formulo? El S1 y el S2. Y el resultado, es decir, el lado derecho. Y para convertir esto a igualdades. Se los digo así a modo rápido porque eso ya lo trabajamos en la webconferencia anterior. Entonces, para la función objetivo, z tiene un coeficiente de 1, que es el que acompaña aquí a z, ¿no? x1 menos 500, x2 menos 700, S1 hay, no, S2 no hay tampoco y resultado igualado a 0. En la siguiente ecuación, ¿qué acompaña a x1? Un 1, a x2 un 2, hay perdóneme, z no hay, ¿cierto? Porque no es de z, de x1 1, de x2 el coeficiente 2, S1 el coeficiente 1, S2 no hay y el resultado es 380. ¿Listo? ¿Qué sigue entonces? En la siguiente restricción, z es 0, que acompaña a x1, 1, que acompaña a x2, 1, S1 no hay 0 y S2 es el coeficiente 1 igualado a 400. Esto es la tabla inicial del simplex, no es nada más. ¿Me entendiste? A grosso modo. ¿Quién Sí, me hizo? señor. Es eso, Yo, esa es la tabla del Pero simplex. es que ahí nos dice que debemos mostrar, bueno, la tabla inicial y construir las tablas de las iteraciones de la solución. O sea, ahí se inicia la iteración cuando... No, eso no, esa no es el sentido. El sentido lo que quiero decir es mostrar esto que hicimos por acá, esto. ¿Dónde está? Eso que hicimos acá, plantearlo así como dejamos planteado todo en su forma canónica, la tabla del simplex y el resto son los pantallazos de Solver. ¿Listo? No es nada más. Ah, ok. Ya, No es esa nada era más. la pregunta. Eso, nada más se Lo debe hacer formulo ahí. como modelo de programación lineal con la tabla, Sí. las restricciones y lo resuelvo por Solver. Exacto, no es nada más. ¿Ok? Ah, ok. Sí, señor. Listo. Pues los dejo, Dios los bendiga Profe, qué Gracias. pena, un temita antes de que se vaya. Señora. ¿Aló? Ay, Dime, gracias, profe. Es que yo le acabo de escribir en el grupo, pero por si no lo ve, le solicitaba de manera especial si más bien nos da un poquito más de tiempo para la web de mañana.
mientras que vemos el video de hoy. Y por ahí el viernes, o sea, no hacerla mañana, profe, porque, pues, por ejemplo, en mi caso, estuve en la oficina, no pude poner bien cuidado hasta que vea el video, hasta que lo publique, no sé qué le parece. O sea, digamos viernes o hasta sábado, profe, porque si nos la pone mañana otra vez a las 3. Bueno, ¿cuándo la haríamos entonces? ¿Por ahí qué día? Para profe, que vayan. pues yo no sé, el viernes o hasta inclusive el sábado, pues ya según lo que su merced disponga. Yo también le he pedido que lo más tarde posible, pero creo que ese es otro tema también complicado, entonces. Sí. Pues como quedan las grabaciones, pero entonces Sí, hagámosla la próxima semana el martes, ¿les parece? Sí, a mí me parece genial. Mientras que vemos el video, así como su merced dice el de hoy, lentamente lo paramos y anotamos las preguntas para poder atender la otra. Ok, pues con eso van trabajando ustedes, o la hacemos este viernes, dicen por ahí. Sí, algo así, no solamente tiempito de verla. Sí, profe, o sea, no tampoco tan tarde, Pues sí, tampoco tan tarde, por ahí el viernes. Dejémosla para el viernes. Sí, señor, sí. Profe, mil gracias por la consideración ahí, gracias. El viernes después de las 3 podría ser. No, entonces dejémosla el viernes a las 3. Es que lo interesante es pues que también miren después la grabación, ¿no? Entonces dejémosla el viernes a las 3 de la tarde, ¿listo? Sí, viernes a las 3, correcto. Así quedamos. Dios los bendiga y buena tarde. Gracias. Bueno, a ustedes gracias, Ale. Muchas gracias. Gracias.